cuando se traslada esto a la vida de las personas que han escuchado, ¿verdad?, en palabras de la escuela dominical, que han sido alumbradas por la luz del Señor, entonces encontramos personas que hacen lo correcto. Encontramos personas que venden kilos de a kilo, y encontramos personas que venden litros de litro, ¿verdad? Jalapa es una ciudad muy comercial, hay mucho comerciante, ¿verdad? Usted da el kilo de kilo, no le quita de ahí de a poquito. Esos detallitos, amados hermanos, hablan de la justicia de Dios, y los teólogos dicen de la justicia imputada, trasladada al corazón de la persona. Dios es justo, y el precio por la justicia que Él pide ya fue pagado. Jesucristo murió. De tal manera que nosotros tenemos en Cristo Jesús la oportunidad de vivir una vida justa, es decir, una vida justificada por Cristo Jesús. Romanos 5:1. Por eso, amados hermanos, el ser humano actúa en la mayoría de las veces, actúa movido por sus emociones más que por la ética, aunque sepa hacer lo correcto. Dice la palabra de Dios, no lo hace, y eso se convierte en pecado, ¿verdad? Por eso encontramos en las circunstancias de la vida que si el hijo se porta mal, si el amigo se porta mal, si el esposo, si la esposa se porta mal, y tiene que ser llevado ante la justicia, o tiene que ser llevado ante las autoridades de la escuela, o tiene que ser llevado ante las autoridades del trabajo, de alguna manera, ¿verdad?, se busca que esa persona aparezca como inocente, aunque sea culpable. Y si fue un accidente de tránsito, ya se está buscando que el otro tenga la culpa, aunque la persona sepa que tiene la culpa, porque así actúa el ser humano, de tal manera que siempre va a encontrar una justificación para sus acciones, aunque no sean justas. Solamente, amados hermanos, podemos vivir una vida justa cuando hemos sido justificados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y que esa muerte, como dice el apóstol Pablo, no haya sido en vano para con nosotros, para con cada corazón. Por eso, amados hermanos, cuando hablamos de justicia, tenemos que ver al Señor Jesucristo, que Él habla así: así conviene a la justicia, así conviene a la justicia. Cuando el Señor habla de esto, amados hermanos, se refiere a que de esa manera, hablando de esa manera, actuando de esa manera, se va a satisfacer lo que Dios está pidiendo. Y muchas veces actuar de manera justa, muchas veces hablar de manera justa, no sale de un corazón humano, sino sale de un corazón que es justificado por la muerte de Cristo Jesús en esa persona. Por eso hacía yo énfasis en la oración de la Santa Cena: Señor, tú moriste por la humanidad, pero es muy diferente cuando le decimos: Señor, gracias por morir por mí. Es muy diferente, porque no nos escondemos unos detrás de los otros, sino que si Cristo murió por mí, entonces lo que yo soy refleja la acción de la muerte de Cristo Jesús en mí. Por eso, amados hermanos, el Señor dice, San Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Todos conocemos estos versículos que muchas veces, amados hermanos, se emplean como algo para que la gente se asuste, o para que la gente vea a Dios como un juez, ¿verdad?, que está tratando de tirar cabezas. Pero nunca debemos olvidar que por lo menos hasta que el Señor Jesucristo venga, la gracia de Dios, amados hermanos, está por encima de todas las cosas. La misericordia de Dios está por encima de todas las cosas. Y una vez más, por eso no hemos sido consumidos. Pero este versículo, amados hermanos, de San Mateo 7:21, no tiene la intención de condenar a nadie. Al contrario, tiene la intención de que cada uno de nosotros nos demos cuenta de la gran importancia, amados hermanos, de poner atención a lo que hacemos, a lo que decimos, a nuestra manera de vivir, para estar seguros de que sea lo que a Dios le agrada. Porque somos personas justificadas por la muerte de Cristo Jesús por mí. ¿Por qué actúo de esa manera? Porque Cristo Jesús murió por mí. ¿Por qué hablas de esa manera? Porque Cristo Jesús murió por mí. ¿Por qué no le haces lo mismo que Él te hizo? Porque Cristo Jesús murió por mí. Es una relación de comunión muy personal con el Señor. Y por eso actuamos de esa manera. Y por eso vivimos de esa manera. Y por eso hablamos de esa manera. Entonces, amados hermanos, Dios siempre ha querido estar con nosotros. Así lo dijo Él. Reunió a sus 12 discípulos, dice, porque quiso estar con ellos. Quiso que ellos estuvieran con Él. Él siempre quiere tener comunión con nosotros. Pero tiene que ser, amados hermanos, afectando nuestra vida con su luz, con su presencia, con su gracia, con su bondad, con su misericordia, con su enseñanza. De tal manera, amados hermanos, que cuando llegamos a estos versículos que leímos en San Mateo capítulo 3, de los versículos 13 al 17, encontramos que el Señor Jesucristo viene hacia donde Juan el Bautista está bautizando. ¿Y saben qué hace el Señor Jesús? Se forma en la fila. Hay un término que los abogados manejan bien, o la ley maneja bien, que se llama tráfico de influencias. Si usted va a la cola de la tortilla, ¿le gustaría encontrar a alguien conocido para que le ayude y le compre sus tortillas y no hacer cola? Son muchas las situaciones de nuestra vida en la que queremos pasar, aunque sin esa intención, por supuesto, por encima de los derechos de los demás. Pero el Señor Jesucristo nos enseña que Él llegó y no le dijo a Juan el Bautista: a ver, Juanito, hazte un lado, yo soy Jesús. Tú anuncias mi camino, mi llegada, pero ya llegué, hazte un lado, por favor. Si hay que bautizar, yo los bautizo, tú espérame, cuando yo me vaya, entonces sigues. No vemos nada de eso. Sin embargo, Jesús es Dios. Juan el Bautista lo sabe. Y él dice: yo no soy la luz, y tampoco soy digno de desatar incluso la correa de su calzado. Y entonces vemos el corazón de Juan el Bautista cuando dice: yo no soy digno, y tampoco, Señor, puedo bautizarte, porque yo debería ser bautizado por ti. Y entonces esas palabras, amados hermanos, deja ahora, vean ustedes el versículo número 15, dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan
en cualquier circunstancia, en una situación matrimonial, en una situación laboral, en una situación de hermanos en Cristo, en una situación en nuestros ministerios, amados hermanos, escuchamos la voz de Dios. Cuando queremos reclamar derechos, cuando queremos que se nos dé a nosotros el reconocimiento, la honra y la gloria que solo le pertenecen a Dios. Cuando decimos, aquí se hacen las cosas así porque yo lo digo, porque yo soy el pastor, porque yo aquí mando. ¿De qué estamos hablando? El Señor Jesucristo llega, toma su lugar en la fila, y cuando llega, Él está en una actitud para ser bautizado, como cualquiera de las personas que están allí, que están yendo a bautizarse. De hecho, Juan ya lo había visto desde lejos. San Juan 1:9. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Jesús llega con una actitud, como Él lo dijo, manso y humilde de corazón, ante una situación en la cual Él tiene el primer lugar. Y entonces le dice a Juan, es necesario que haciendo las cosas de manera correcta, dando buen testimonio, agradando a Dios con lo que hacemos y con lo que decimos, cumplamos la justicia de Dios. Y entonces Juan lo bautizó. Juan tuvo el gran privilegio de bautizar al Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña esto, amados hermanos? Cuando alguien dice, ¿qué me puede enseñar a mí? Por eso yo no quiero de ninguna manera pensar que por esa sea la razón por la cual no vienen los escuela dominical, no lo sé. Pero cuando tenemos un corazón como el de Cristo, que dice, yo quiero ser, o yo soy, dice el Señor, manso y humilde, no quisiéramos ser así. Él dice, aprendan de mí. No quisiéramos con un corazón de Cristo hacer lo que el Señor Jesucristo, cuando dice, someteos los unos a los otros en el temor de Cristo. ¿Por qué reclamamos tanto? ¿Por qué nos enojamos cuando alguien está dirigiendo X ministerio? ¿Por qué? Es que yo no estoy de acuerdo. ¿Quiénes somos nosotros para estar de acuerdo? ¿Saben ustedes que cada persona a la que Dios pone, Dios la pone? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer todos? Someternos los unos a los otros en el temor de Cristo. Porque de esa manera, dice el Señor Jesucristo, cumplimos la justicia de Dios. Porque así conviene. De esa manera, amados hermanos, podemos encontrar a personas, Salmos 46 del 1 al 13, que con este corazón de sometimiento ante lo que Dios dice, dicen, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El Señor Jesucristo siempre en su caminar, siempre tuvo oposición. Y Él no estaba de acuerdo en absoluto en cómo los fariseos y los saduceos y todas esas sectas de los herodianos, según ellos, hacían lo que a Dios le agradaba. Él no estaba de acuerdo, pero nunca jamás dejó de ir a la sinagoga. Nunca jamás dejó de compartir la palabra de Dios. Nunca dejó de dar buen testimonio.
Amados hermanos, hay cosas que nos suceden en la vida, ¿verdad? Circunstancias por las cuales pasamos todos, pero que nosotros, teniendo la enseñanza bíblica y teniendo al Espíritu Santo en nuestro corazón, teniendo a Jesucristo en nuestro corazón, siendo alimentados con la palabra de Dios, siendo alimentados con el sacramento de la Santa Cena, amados hermanos, podemos tener una respuesta ante esas circunstancias y tomar la decisión de darle a Dios o de no darle a Dios la honra y la gloria. Primero de Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y en Primero de Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y ahí es donde entra, amados hermanos, no solamente la información. Dios nos dio la capacidad de hacer lo que queramos. Es más, el Señor lo dice: si alguno es sucio y quiere seguir sucio, ensúciese todavía. Y si alguno quiere ser limpio y desea permanecer limpio, límpiese más todavía, dice el Señor. Es decisión de cada quien. Pero, amados hermanos, ¿cómo podemos disfrutar una vida cristiana cuando nosotros mismos sabemos que no estamos haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Cómo podemos pensar que Dios está aceptando mi vida cuando yo mismo sé que no estoy haciendo lo que a Dios le agrada? El Señor Jesucristo, ¿qué hubiéramos nosotros pensado si al llegar a esa cola donde iba a ser bautizado, Él dijera: háganse a un lado todo, yo quiero ser el primero? ¿Qué hubiéramos pensado nosotros? Pues hay que hacer lo mismo, ¿no? Pero no. Siempre vemos al Señor respetando lo que está establecido. Por eso, amados hermanos, no se necesita ningún esfuerzo para vivir fuera de la voluntad de Dios. No necesitamos hacer. Una persona que no desea vivir en la voluntad de Dios no tiene por qué esforzarse en leer la Biblia, no tiene por qué esforzarse en orar, no tiene por qué esforzarse en asistir a la casa de Dios, no tiene por qué esforzarse en dar buen testimonio, en hablar correctamente. No lo necesita. Pero una persona que desee hacer la voluntad de Dios, cumplir la justicia de Dios, sí lo necesita. Por eso el Señor emplea estas palabras: esfuérzate, sé valiente, no te dejes dominar de nada. Le dice Pablo a Timoteo: cumple tu ministerio, sé ejemplo. Entonces, amados hermanos, para hacer la voluntad de Dios necesitamos nosotros buscar a Dios en oración. Usted y yo lo sabemos. Necesitamos esa fortaleza para poder salir adelante en todas las circunstancias que se puedan presentar. Necesitamos la guía, el consejo de Dios. Necesitamos que Dios nos enseñe a no soltarnos. Necesitamos, amados hermanos, asistir a la casa de Dios. Necesitamos asistir a la casa de Dios. Necesitamos, amados hermanos, servir a Dios en cualquier ministerio. Necesitamos estar ocupados en las cosas de Dios, comprometernos con la obra de Dios. Necesitamos amar a Dios y amar al prójimo. No podemos cumplir la ley de Dios, así dice el Señor, si no estamos en comunión con Él. Por eso, amados hermanos, son muchas las situaciones que pasamos en la vida, y más como cristianos, porque el enemigo siempre está tratando de hacernos caer. Es lo que dice la palabra de Dios: anda como león rugiente buscando a quien devorar. Algunos dicen: el enemigo no se preocupa de los que no son cristianos porque ya son de él.
vez nuestros hermanos pensaron en lo que quisieran haber hecho en este año. Y también nosotros tenemos pensado hacer algunas cosas o lograr algunas cosas. Ya estamos en febrero. Y de eso que pensamos y le pedimos a Dios que nos ayudara. ¿Cómo vamos? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Seguimos haciendo lo incorrecto? ¿Ya nos pusimos en paz con los familiares o con el familiar con el que estábamos enojados? ¿Ya lo hicimos? ¿Con el hermano, con la hermana en Cristo con el cual no hemos podido hacer las paces? ¿Ya las hicimos? Ya fueron 30 días o 31 de enero más 1 de febrero, 32 días de oportunidad que Dios nos ha dado. ¿Por qué no lo hemos hecho? Si es que no lo hemos hecho. Todas las situaciones, amados hermanos, nos hablan acerca de el deseo de nuestro corazón para hacer o para cumplir o para no cumplir la justicia de Dios. El Señor Jesucristo le dice a Juan: deja así, así debe ser. De esta manera es como vamos a cumplir la ley de Dios. Nos está viendo mucha gente. Tenemos que darle buen testimonio. Nos ven nuestra familia, amados hermanos. Nos ven nuestros vecinos. Nos ven nuestros compañeros de trabajo. Nos ven nuestros hermanos en Cristo. ¿Estamos cumpliendo la ley de Cristo? Entonces, amados hermanos, eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseña de todos los eventos de nuestra vida. Siempre el Señor nos dice: cumplamos la justicia de Dios, porque eso es lo correcto, porque esa es la voluntad de Dios, porque así es como viven, así es como actúan, así es como hablan, así es como se conducen los hijos de Dios. En cualquier edad, si la persona entregó a Cristo su corazón, entonces está aprendiendo, va avanzando poco a poco, nunca retrocediendo. Y si retrocede, le pide ayuda a Dios para volver a retomar. Amén. Gracias a Dios, amados hermanos. Gracias a Dios por la vida de Juan. Juan reconoció la jerarquía, el lugar que tenía el Señor, y Él le dio el lugar. El Señor Jesucristo, con toda la educación que Él tenía, pero principalmente con la educación cristiana, le dice: no, Juan, tú bautízame, así debe de ser. Entonces, amados hermanos, son muchas las circunstancias en las cuales podemos aplicar en todo lo que está en nuestra vida. A las esposas el Señor les dice: sométanse a sus esposos. A los esposos el Señor les dice: amen a sus esposas. A los cristianos nos dice: sométanse los unos a los otros en el temor de Cristo. Cada uno tiene su razón, su respuesta, por qué lo hace o por qué no lo hace. Pero el Señor Jesucristo nos enseña con su vida que así es como debemos cumplir la ley de Dios. Amén. De esa manera, amados hermanos, yo les invito. ¿Alguien desea platicar con el Señor? Queremos la ayuda de Dios para aquello que necesitemos en nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida congregacional, nuestra vida laboral, en cualquier aspecto de nuestra vida. Si usted reconoce que necesita ayuda en algún punto específico, es el momento para hablar con el Señor. Señor, muchas gracias te damos, Padre. Gracias porque tu misericordia, Señor, es inmensa, no hay duda de eso. Muchísimas gracias, Padre. Necesitamos tu ayuda siempre.
pongamos ejemplo. Señor, tú eres Dios. Sin embargo,